Bueno, pues muchas gracias, diputado. Y bueno, ya para pasar con nuestra ponente, voy a leer la semblanza. A ver, permítanme. Bueno, ya lo mencioné, Mónica Vargas, y ya también como lo vieron en la imagen, va a ser nuestra ponente de hoy. Eh, Alguien con muchísima experiencia en el ámbito legislativo, así que seguro vamos a aprender de ella bastante. Mónica Vargas es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y un postítulo internacional en Población y Desarrollo Sustentable por Naciones Unidas y la Universidad de Chile. Cuenta con 6 diplomados en diversos temas como población y desarrollo, derecho parlamentario, política social, equidad de género en las políticas públicas, presupuesto basado en resultados y gobiernos y políticas públicas. Representó al PAN en 2003 en el programa de líderes juveniles del National Democratic Institute y en ese mismo año fue candidata a diputada federal. Se ha desempeñado como profesor investigador en el Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue coordinadora y directora de Política Social en la Fundación Miguel Estrada Iturbide por 9 años, Institución Nacional de Asesoría Parlamentaria para los Legisladores del PAN en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Después ingresó al gobierno federal como coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y más tarde como directora general adjunta para la coordinación de acciones del Seguro Popular en la Secretaría de Salud, donde también estuvo como asesora de la coordinación de asesores del titular de la Secretaría de Salud. Actualmente es la directora del área económica y social de la Fundación Miguel Estrada Iturbide. Entonces, pues bueno, si con esta breve semblanza nos podemos dar cuenta de lo mucho que sabe Mónica, de la experiencia que tiene toda su vida prácticamente involucrada en el tema legislativo. Entonces, Mónica, de verdad agradecerte a nombre de todos los jóvenes de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil también, y por supuesto también hacerle extensivo el agradecimiento al diputado Héctor Jaime que encabeza a la fundación por estar tan comprometido con esta iniciativa y a ti por el tiempo que hoy nos vas a compartir. Muchas gracias, Said. Muchas gracias a Alan también por la invitación y a todo el equipo que está coordinando este gran esfuerzo, que me comentaba Alan que habían empezado con los regidores y los alcaldes y que ahora es con los legisladores. Y yo creo que si muchos no llegan a ser legisladores, yo creo que si llegan también como asesores se van a enamorar de lo que es el trabajo parlamentario, en este caso, en mi caso, la asesoría parlamentaria. Y lo que yo les voy a hablar son sobre las funciones del legislador. No sé si tienen la presentación o me das acceso a compartir pantalla o cómo lo vamos a ver. Como gustes, igual si quieres te hacemos, Cata, puedes hacerla para que igual tú mismo la manejes o igual si quieres que la compartamos. Sí, sí puede compartirla o la compartimos nosotros, como guste. A ver, entonces. ¿Ya la están viendo bien? Ya, ¿Se ve completa? Porque nos ha tocado a veces que no se ve completa la pantalla, ¿sí? sí se ve Sí, completa. se ve completa. Ah, aquí, perfecto. Miren, la presentación que yo va a ser sobre las funciones del legislador. Estos son varios cursos que realiza la Fundación Miguel Estrada Iturbide ya cuando inicia la legislatura o previo ya los que son los que ganaron como diputados electos. Entonces, a veces estos cursos llevan a ser una semana completa o son cursos de 2 horas cada tema, ¿no? De técnica legislativa, derecho parlamentario, debate parlamentario, la parte de presupuesto, fiscalización, etcétera, la parte jurisdiccional. Entonces, lo que yo voy a hacer, hablo un poco rápido, también ahí sí me dicen, porque luego me acelero. Pero bueno, lo que yo voy a hacer es hablarles un poquito de cada una de estas funciones como que lo principal, o sea, no me voy a referir a los artículos, no me voy a referir a cuestiones así muy sistemáticas. Lo que quiero es como que dejarles la práctica y los aspectos más puntuales de cada tema y pues así, si por ejemplo ya en sus preguntas hay algo puntual y no lo puedo responder o ya no hay tiempo, pues obviamente también les voy a enviar las respuestas como la han estado haciendo en las sesiones previas. Y escuché la de Jorge Lara y de Javier Arriaga, y entiendo que algunos puntos también ellos trabajaron, ¿no? Escuché a Javier Arriaga hablando sobre comisiones de investigación, a Jorge Lara platicándoles un poco sobre la parte de las funciones del legislador. Entonces,
quizás para no ser reiterativa, por eso voy a dar así como el panorama general. Vamos a iniciar. Las funciones del legislador normalmente se alude a la función legislativa, la parlamentaria, la de control y fiscalización, la presupuestal y la jurisdiccional. Hay teóricos que amplían esas funciones y hablan también de la función administrativa, que nosotros a veces la integramos en todas estas, o también hablan otros teóricos sobre la función de orientación de la política, y es parte de la función legislativa. Nosotros vamos a resumir en estas funciones. La función legislativa, como ustedes saben, es para realizar iniciativas de ley. El objetivo es adecuar el marco jurídico de acuerdo a las necesidades que tiene la población o para prohibir algo que estamos viendo que está mal y que se tiene que establecer. La pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando van a hacer una ley o una reforma al marco jurídico es, ¿realmente es necesaria esta iniciativa? ¿Es necesario lo que voy a presentar? ¿O qué pasa si no lo hago? O sea, se llevaría a cuestión de injusticias, a una mayor discriminación, en el caso, por ejemplo, de menores, ¿no? Suponiendo pornografía infantil. Ahorita se ha hablado mucho que durante la pandemia, esto lo comentó el titular de, ahorita se fue el nombre, bueno, que hay un aumento, por ejemplo, de la pornografía infantil. Ese es un tema lacerante, un tema que uno no podrá permitir. Entonces se revisa el marco jurídico y se ve si realmente está completamente tipificado, se está mejorando la conducta o no se está mejorando la legislación, entonces se decide si se requiere o no se requiere mejorar nuestro marco normativo. Y así de cada ley o en cada aspecto. En materia del COVID, ahorita que vemos, están bien reguladas las funciones del Consejo de Salubridad General, se habla mucho de la mala gestión de la pandemia, se requiere mejorar esas funciones del Consejo de Salubridad, están bien, o lo que se requiere es darle un mayor seguimiento o que los legisladores establezcan políticas específicas y que se empiece a regular cada uno de los aspectos que está teniendo efectos en el COVID, por ejemplo, en la educación, con esta parte de educación a distancia. Hay que regular, por ejemplo, el tema de teletrabajo en la Ley Federal de Trabajo, que esta es una iniciativa muy buena que nosotros ayudamos a realizar en la Cámara de Diputados y que después la presentó la senadora Reynoso y que ahí sí se aprobó. Es un tema de acción nacional que nosotros deberíamos estar defendiendo y que surgió para cubrir una necesidad que no se había realizado, ¿no? Que no se contaba en nuestro marco jurídico. Entonces, para que nosotros hagamos una buena ley o para que empecemos a trabajar sobre este aspecto de la función legislativa, lo que tienen que hacer tanto como asesores como legisladores, tienen que tener dos aspectos básicos. Manejar una buena técnica legislativa para elaborar las iniciativas, las intervenciones y también tener conocimiento de lo que es el proceso legislativo, que me parece eso fue un tema que vieron un poquito también con Javier Arriaga. ¿Y esto por qué? Porque lo que necesitamos de las leyes es que sean aplicables, que sean prácticas, que sean factibles. Las leyes deben ser claras y accesibles, tanto para los ciudadanos, que es a los que va a llegar, como para las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. En el caso de que no se tengan estos aspectos, estos elementos, quiere decir que no logramos una buena ley, que puede haber elementos, acciones de inconstitucionalidad, o que puede hacer que sea una letra muerta, que no se destina el presupuesto que se debería, que no quedó claro quién es la autoridad responsable de ejecutar esta ley, que no quedaron claros los sujetos a los que iba dirigida la propuesta. Entonces hay que cuidar mucho lo que dijo Jorge en la primera sesión. Hay que cuidar muy bien, primero, cuando se presenta la ley, de qué estamos hablando. Si es algo que tenga que ver a lo mejor con una legislatura local, en este caso de lo que platicaba Lalo Leal, o se tiene que ver ya con una facultad del Congreso y realmente revisar si es facultad del Congreso y cuáles son las disposiciones jurídicas a donde tendremos que hacer las reformas. Yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar por primera vez en el Congreso y que me enamoré de verdad de la función legislativa fue en la 57 legislatura, cuando se inauguraban los gobiernos divididos en el segundo trienio de Ernesto Zedillo y que empezaron a legislar de muchos aspectos que no se hacían porque el PRI no lo permitía. Y se empezó a legislar sobre las facultades, la Ley General de Desarrollo Social, y se empezó a crear todo un marco, más de 10 leyes en materia de desarrollo social. Se crearon leyes específicas para los grupos de población, y ya tenemos una ley, incluso pues la de juventud, por ejemplo, es una ley que se ha trabajado y que yo creo que también ahí tienen un espacio de oportunidad. Se creó la ley de discapacidad, se creó la ley de adultos mayores, la ley para las mujeres, para los jóvenes, los derechos de los niños. Entonces es cuando se empezaron a crear leyes, pero que cuando tú revisas el marco jurídico, estas leyes, si bien son buenas porque tratan de integrar a grupos de población,
también significa que están sectorizadas. O sea, tú encuentras en la ley, por ejemplo, de los derechos de las niñas aspectos de educación, de salud, de cultura, de deporte, de medio ambiente. Entonces, todo lo que tiene que ver a veces de un grupo específico lo puedes ver coordinado con otras leyes y se establecen disposiciones jurídicas para las dependencias o entidades que tienen relación con este tema. Voy a pasar a la siguiente. Un momentito, por favor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dentro de la función de la técnica, de la parte de las iniciativas y lo que significa la técnica legislativa, lo que tenemos que ver es que hay tres aspectos. Tenemos las iniciativas, que ahí es donde entra la técnica legislativa, de qué tanto bien las realizamos. Y aquí, como ustedes saben, creo que eso también lo mencionaron algunos de los ponentes anteriores, ¿quiénes tienen facultad de iniciar leyes? Pues el presidente, los senadores, los diputados, los congresos locales, y ahora ya también los ciudadanos con el punto 13% de la lista nominal de la INE. Y las características que tiene que establecer una buena iniciativa, pues es obviamente que tenga un buen planteamiento del problema de lo que quiere resolver, una buena justificación. Esto se logra a través de datos duros relevantes, de las políticas públicas que se quieren establecer y revisar lo que ya se tiene por parte de la administración pública del sexenio en ese momento, hacer estudios comparados, por ejemplo, que tenga claridad a quién va dirigido el proyecto, que se venga claro con cuáles son los ordenamientos a modificar, cuál es el texto normativo propuesto. A nosotros nos llegan luego iniciativas que nosotros no sabemos qué exactamente es lo que quieren, entonces a veces tenemos que hasta platicar con el diputado y decir, sí entendemos, ya leímos cuál es el sentido del legislador, lo comprendemos, pero no queda muy claro cuál es el sujeto o cuál es el objeto clarificar, entonces ya es cuando nos permitimos reforzar el trabajo que están haciendo los legisladores, y esa es la función de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, de tratar de que todo lo que se presente tenga la mayor viabilidad posible para que esté bien presentado y tenga esa posibilidad de trascender en la parte de dictamen. Pero hay muchísimos aspectos que quieren legislar los diputados porque a lo mejor es una demanda ciudadana o que es una problemática de su distrito, y entonces eso no entra como iniciativa, y cuando se revisa lo que observamos es esto que es una proposición con puntos de acuerdo. Significa a todas las acciones que les interesan a los legisladores pero que no les corresponde a su ámbito de competencia, y que entonces corresponde realizar, por ejemplo, al gobierno federal, o le corresponde a realizar a lo mejor a una entidad, a una empresa productiva del Estado, o a algún organismo autónomo, o le corresponde a un congreso local, o a la autoridad municipal, o al gobernador, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de situaciones en donde no te corresponde como facultad de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, se realiza vía proposiciones con punto de acuerdo. Y aquí puede ser cualquier solicitud o exhorto, o que propones que se modifique una política pública, o que esperas, por ejemplo, en el caso del COVID, y por eso lo puse así con asterisco, se presentaron durante la comisión permanente y el inicio del periodo ordinario más de 720 puntos de acuerdo del COVID de todos los grupos parlamentarios para diferentes situaciones, para fortalecer las cuestiones del abasto de medicamentos, para la protección del personal médico, por ejemplo, para que se destinen mayores recursos, sobre el semáforo que se instrumentó, para criticar, bueno, no criticar, para solicitar por el presidente el uso del cubrebocas, N cantidad de situaciones en las que los legisladores hicieron un pronunciamiento sobre el manejo de la pandemia. Pero hay algunos temas, por ejemplo, que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que no son proposiciones de puntos de acuerdo. Y eso se refiere, por ejemplo, a la solicitud de gestión o de cuestiones específicas, que se piden, por ejemplo, a veces a una dependencia, o la ampliación de recursos. ¿Por qué? Porque como la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, esto se convertiría entonces la orden del día de las sesiones en una cantidad increíble de todo lo que tú quisieras pedir, y para que te escuchen tus representados, pues tú le establecerás por punto de acuerdo. Entonces, como ya esto lleva una carga excesiva del orden del día,
decidieron los legisladores a través del reglamento que esto quedara mejor a nivel de la Comisión de Presupuesto. Y eso es nada más se realiza un oficio o se dice cómo se debe de trabajar con la comisión de cada comisión, cómo hacen su solicitud de recursos, así como la información a una dependencia, por ejemplo, que requiero que me manden toda la información de la lista de beneficiarios, por ejemplo, de la pensión de adultos mayores, o requiero que nos explique un funcionario que venga aquí y que me diga qué pasó cuando lo del huachicoleo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo este tipo de situaciones que son muy, muy específicas, esto se tramita de forma diferente y el reglamento lo establece. Y el otro punto que también tiene una buena técnica legislativa y una técnica legislativa que se tiene que respetar es todo de cómo se realizan los dictámenes. Esto también está establecido en el artículo 80-89, donde te dice qué es los elementos que debe considerar y cómo se da todo este proceso. Pero de los aspectos importantes que ustedes tienen que considerar en esta parte de cuidar las facultades constitucionales y las disposiciones jurídicas es que hay algunos artículos, aquí les hice una especie como de resumencito de los más importantes que tienen que revisar. Es a nivel de las facultades constitucionales para legislar en la materia, es el artículo 73, donde están las facultades del Congreso, el artículo 74 y el artículo 75. Ya si nos interesa hablar de grupos de población o de aspectos sociales, por ejemplo, tendríamos que irnos al artículo primero que habla sobre derechos humanos, el artículo segundo que habla sobre pueblos y comunidades indígenas, el artículo tercero que nos dice todos los aspectos. Hola, pedí un cafecito por teléfono. Un espresso americano en las rocas. Gracias. Todos los aspectos en el tercero de educación y ciencia y tecnología, que nos pasa un cafecito a todos. El artículo cuarto sobre salud. Bueno, el artículo cuarto, ahí van a encontrar que es donde se agrega todo lo que no sabemos sobre, lo que no encontramos en otro, no queremos, no está establecido en otro artículo, se pone en el cuarto, ¿no? En el cuarto, por ejemplo, está el derecho a decidir el número de miembros que quiere una familia, el espaciamiento entre los hijos, el derecho a la vivienda, el derecho a medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la alimentación nutritiva. Bueno, ahí en el cuarto está todo, y ahí obviamente el presidente cuando presentó sus objetivos, ahí pasó también en el cuarto, todos sus programas sociales, considerándolos como un derecho, la pensión de los adultos mayores, la pensión de las personas con discapacidad, las becas educativas, por ejemplo, en lugar de que estuviera en el tercero, aquí lo pusieron en el cuarto su programa social. Y recientemente la Cámara de Diputados, por ejemplo, aprobó la semana pasada también una reforma constitucional para que en el cuarto se estableciera el Sistema Nacional de Cuidados hacia niños y hacia adultos mayores, etcétera, ¿no? Y bueno, en materia de medio ambiente también está el segundo por la parte de los pueblos, del territorio que pertenece a los pueblos y comunidades indígenas, así como se les debe pedir permiso, como por ejemplo en el caso del Tren Maya, está sustentado en esta parte del artículo segundo. En el caso del artículo cuarto, pues es por el desarrollo del medio ambiente sustentable. El 25, la cuestión de la planeación democrática del desarrollo, y del 26 por todo lo que se refiere, y 27 a energías, por lo de la reforma, toda la reforma estructural energética, se sustenta en estos artículos en donde se estableció también esta parte de las energías renovables, ¿no? Limpias. Y bueno, así tendríamos en cada uno de estos, en la parte económica, los artículos que se refieren, por ejemplo, el 123 al trabajo, en la parte de la Federación de Estados y Municipios, estos artículos que serían como los más relevantes, para que ustedes los consideren. Eso sería respecto a técnica legislativa. Obviamente ya nosotros en el curso que hablamos, pues les decimos hasta cómo tienen que presentar una iniciativa, la parte de las negrillas, cómo se establece el decreto, que si cuando haces, por ejemplo, en un decreto solamente es artículo único, si solamente vas a reformar una ley, en el caso de que vas a reformar dos o más leyes, y estableces un artículo por cada ley que reformas. Por ejemplo, ahorita no sé si han escuchado que se presentó por parte del Ejecutivo una iniciativa del outsourcing, que es para regular esta modalidad de trabajo en la Ley Federal del Trabajo. Pues el Ejecutivo no solamente modifica la Ley Federal del Trabajo, también se va a modificar la Ley del Seguro Social, se va a modificar la Ley del Infonavit, se va a modificar la Ley del ISR, busca modificar, no me acuerdo si, creo que la del IVA. Pero son 5 leyes, entonces aquí ya hablamos de un decreto que tiene 5 artículos. Entonces ahí tiene toda una característica particular la forma en que se realiza esto, pero acá al final los legisladores cada vez se van haciendo, lo van conociendo, y es parte de su desarrollo y de su experiencia legislativa meterse más a estos temas, así como en la parte de dictámenes, el buscar toda la información posible, y aquí es la parte que es importante y que mencionó Javier Arriaga sobre el Parlamento abierto.
Antes prácticamente cualquier iniciativa que pasaba, que se turnaba a la comisión en cuestión, que tenía que ver sobre la materia, pues prácticamente a lo que revisaban los diputados, lo que revisaban los técnicos de la comisión, pero no se comentaba más allá. O sea, a menos que, por ejemplo, si fuera algo, por ejemplo, con la industria de bebidas y refrescos o de alguna otra que resultara afectada, pues ellos mismos buscaban ese cabildeo con los legisladores, pero no era de una forma abierta. Entonces, ahora con el Parlamento abierto te permite esos espacios de discusión de cada proyecto legislativo y que estos se nutran, se enriquezcan, se mejoren. Bueno, ese es el espíritu, pero ya en las últimas iniciativas lamentablemente observamos cuando son precisamente por instrucción del presidente de cuando dice que no se le cambie ni una coma, pues eso es lo que sucede, que a pesar del Parlamento abierto, a pesar de las discusiones, de los miles de argumentos que pueda dar la oposición respecto a alguna propuesta, pues a veces el dictamen queda prácticamente igual como se presentó la iniciativa, ¿no? Como el caso de la desaparición de los fideicomisos, como el caso del Fondo de Salud cuando se le retiraron los 33,000 millones de pesos que son para gastos, deberían ser para las enfermedades crónicas o para gastos catastróficos, pues a veces también puede ser un poquito decepcionante que a pesar de los miles de argumentos sabemos que tenemos una mayoría que no entiende, ¿no? Que no comprende, y eso es parte también, yo creo que algo que tendrán que valorar y en algún momento del curso lo van a ver, pues que es parte de lo que te tienes que hacer así como de estómago duro, que a veces no van a pasar las cosas, pero yo creo, como dicen los legisladores del PAN, y que eso me gusta, ¿no? O sea, no ganamos la votación, pero ganamos el debate, ¿no? O sea, tenemos los mejores argumentos al respecto. El otro aspecto que tienen que tener claro cuando en la parte de la función legislativa son las etapas y tipos de proceso legislativo. Generalmente, cuando hablamos de un proceso ordinario, es cuando se presenta una iniciativa que solamente modifica una reforma, una ley secundaria, o sea, que no es la Constitución, a eso me refiero. O sea, puede ser una ley general o ya sea concurrente entre federaciones, estados y municipios, o una ley federal, o cualquier iniciativa que solamente es a nivel secundario, se presenta a la Cámara, o puede ser que ya sea, bueno, voy a decir la primera parte del proceso. Es una iniciativa que la presenta a cualquier legislador, entonces ya se turna la mesa directiva, se presenta en el pleno, la mesa directiva decide a qué comisión se turna en función de la materia que compete, y ya se da la parte de la discusión, que ya es cuando está en la comisión o comisiones involucradas. Puede ser que participen 2 o más comisiones, depende del tipo de tema, o puede ser que solamente una comisión sea la principal en realizar un dictamen, pero que la otra comisión opine sobre el tema, porque al final de cuentas incide en su materia. Luego ya, después de que se discute, se tiene el dictamen, se aprueba en la comisión, se pasa al pleno, y ahí se aprueba, ¿no? Y aquí, pues, por mayoría se aprueba toda la legislación secundaria, y que, bueno, está en todo lo establecido en el artículo 71 y 72 constitucionales, cómo se trata todo este proceso. Se promulga y se publica y se da la parte ya de su entrada en vigor. En el caso de las minutas es el mismo procedimiento, pero la minuta es que ya pasó por la otra cámara, por ejemplo, puede ser por el Senado. En el caso ahorita, por ejemplo, que se está discutiendo, ustedes ya también escucharon sobre la iniciativa de marihuana, que acaba de aprobarse, la de cannabis, perdón. Sobre esta, por ejemplo, ya pasó todo su proceso legislativo en el Senado y ahorita entra a la Cámara de Diputados. Ahorita ya se define, me parece que mañana la van a dar la entrada, y pues se va a decidir que pasa a la Comisión de Justicia y Salud, y ellas son las que van a llevar este proceso de discusión, van a realizar el dictamen, ahí se va a dar toda la discusión y ya se va a definir si se aprueba o no se aprueba, y bueno, ahí estarán los legisladores del PAN y los demás legisladores discutiendo si están a favor o están en contra, y de hecho antes de esta reunión estábamos en una reunión previa hablando de ese tema, y pues dando todos los principales argumentos. Es la parte que a mí me gustó, y ahorita por lo que platica Lalo Leal, es cuando te das cuenta de cómo los diputados realmente han crecido, ¿no? Cuando entraron y, por ejemplo, ahorita ya después de 3 años que fueron diputados, o los que se fueron al Senado y ahorita llevan 3 años como senadores, pues como ya todos los elementos ya que están hablando en términos jurídicos, el impacto de las propuestas, que si van a tener asidero o no van a tener asidero, que hay que considerar a todos los sujetos, que si el uso del cannabis realmente
tiene una política pública atrás de promoción de la salud, que si, no se, que si se olvidó. Entonces, para que vean toda la riqueza de lo que pueden aprender en la función legislativa, que no solamente, como se ha dicho, que es la parte legislativa, no solamente la de control parlamentario, sino simplemente en ustedes, en su crecimiento personal, en su desarrollo profesional, van a tener una gran área de oportunidad y sobre todo ya si se especializan en algunos temas en particular, les va a servir para toda la vida, independientemente de que continúen o no en esta carrera parlamentaria, que afortunadamente ya con la reelección, pues yo creo que vamos a tener más diputados más profesionales, ¿no? Profesionalizados más bien y especializados. En el caso de las reformas constitucionales, ustedes saben pues que estas tienen un proceso mucho más largo, más amplio, porque si bien se siguen estas etapas de que se presentan, se discuten, se aprueban, ya cuando se aprueba una reforma constitucional por las dos cámaras, luego se tiene que pasar a los congresos locales y cuando ya se logra aprobar en la mitad más uno de los congresos locales, es decir, en 17 legislaturas locales, es cuando ya se considera que quedó la reforma constitucional y se hace la declaratoria de constitucionalidad por parte del Congreso y bueno, ya entra en vigor. Y bueno, hay otros procesos especiales, como el relativo a la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, que en este caso, como ustedes saben, la facultad exclusiva de presentar estas iniciativas de ley es del presidente. Él le presenta al Congreso de la Unión cuál es su propuesta de ingresos y a la Cámara de Diputados cuál es su propuesta de presupuesto de egresos de la Federación. Pero su trámite va a ser el mismo, que cuando se revise, pues se tiene que generar, se pasa a las comisiones de dictamen, en el caso, por ejemplo, de presupuesto de egresos, a la que le corresponde pues, llevar toda la batuta es a la de presupuesto, y aquí se establecen acuerdos específicos para cómo va a ser la deliberación y por parte de todas las comisiones para dar sus aportaciones, para decir cómo va a ser la asignación o reasignaciones del gasto de la propuesta que les presentó el Ejecutivo. Y en este caso había sido tradición que cada comisión le enviaba sus propuestas a la comisión de presupuesto. En este año en particular se hizo así como tipo gabinetes, en donde se juntaron todas las comisiones relacionadas a desarrollo social, todas las comisiones relacionadas a seguridad y justicia, gobernabilidad, y todas las comisiones relacionadas con desarrollo económico. Presentaron sus propuestas y así después hizo Parlamento Abierto la comisión de presupuesto, hasta que llegó ya una propuesta de dictamen, la cual se discutió por los integrantes de la Comisión de Presupuesto, y ya cuando se aprobó, pasó al Pleno, y en este caso, pues, también el grupo parlamentario, al valorar todos los aspectos que contenía el presupuesto, pues decidió que no la aprobaba, pero para demostrar, y como sabemos que nos han ganado muchas de las votaciones, lo que hace Acción Nacional es presenta múltiples reservas, y ahí estamos muy orgullosos porque Acción Nacional, por ejemplo, presentó más de 357 reservas para decir este presupuesto no es el adecuado para atender la pandemia, para adecuar la crisis económica que estamos viviendo, para atender el tema de seguridad, no es un presupuesto federalista. Entonces presentamos que queremos que se regrese el fortalecer, queremos que se haga, se etiquete la vacuna de COVID, que queremos que haya recursos etiquetados para los niños o para el tema de cuidado infantil, etcétera. Entonces, esta es también parte de la parte legislativa, que quizás no se vea tal cual, pero es parte de todos los procedimientos de que también un legislador tiene que, sus planteamientos para ser escuchados, los presenta a través de una parte de lo que sería la función legislativa, pero aquí le llamamos, por ejemplo, reservas. Cuando una parte de lo que estás dictaminando, discutiendo, tú te reservas tu derecho a opinar diferente a lo que establece la comisión, ¿sí? Y otro aspecto que les comentaba que son los puntos de acuerdo, que si bien no son legislación, porque son exhortos que se hacen a otro poder, a otra autoridad pública, que es un acto materialmente legislativo, pero sí también sigue este mismo procedimiento. O sea, se presenta el punto de acuerdo, se turna una comisión que tiene que ver ese tema, por ejemplo, los 720 puntos que les comenté del COVID, no necesariamente todos eran de salud. A lo mejor tenían que ver con la cuestión del COVID con sus efectos económicos, como surgió, por ejemplo, lo de que se establezca un ingreso básico universal, y eso corresponde a lo mejor a la Comisión de Economía o a la Comisión de Hacienda y de Presupuesto. Entonces, igual, se mandan las comisiones elaboran dictamen sobre este punto de acuerdo, y ya se aprueba, no se aprueba o se desecha, ¿no? Pero también es lo mismo, es el mismo procedimiento. Entonces, yo sé que habían acordado que se hicieran las preguntas al final, pero bueno, ya voy a pasar al otro tema, a otra función, ¿sí?
Entonces, ¿así lo seguimos trabajando así? Ok, bueno. Sobre la función parlamentaria que me refiero aquí, más bien a la de debate, esa van a tener un curso específico con Juan Pablo Chabot, también de la Fundación, y pues yo no me voy a meter a su tema porque él es muy bueno y él les va a comentar en particular pues ya todos los elementos del discurso. Pero lo que les quiero decir es que esta función es de las más relevantes, porque obviamente ustedes tienen que hablar y comunicarse al interior del grupo parlamentario para defender sus posiciones, para buscar a que les apoyen sus iniciativas si no pertenecen a esa comisión y que uno de sus compañeros les ayude a que se dictamine lo más pronto posible la iniciativa que ustedes presentaron, o respecto a poder negociar algo. Entonces, pues yo podría decir así en términos generales que la función parlamentaria es la capacidad de discurso, de argumentación, de posición, la confrontación, el diálogo, el debate, la negociación y la comunicación que tienen que tener, de dar los mejores argumentos para que pasen las propuestas de ustedes, ¿no? Que pase el proyecto de acción nacional. Entonces, no solamente es que ustedes practiquen el debate parlamentario en el pleno, o sea, lo realizan desde las comisiones de las reuniones de trabajo, con las reuniones, por ejemplo, en las comparecencias de los servidores públicos que son llamados para el ejercicio de glosa, en las mesas de debate, en foros, ahorita con todo lo de Parlamento Abierto. Entonces hay muchísimos espacios en los que ustedes tienen que desarrollar de la mejor forma esta capacidad de discurso, esta capacidad argumentativa. Por ejemplo, yo veo a muchos diputados que apenas van al baño, por ejemplo, que salen del salón de sesiones para ir al baño, y en ese momento los encuentra un medio y inmediatamente les pregunta, diputado, ¿qué opina usted de esto que está pasando en los medios, que nos acabamos de enterar que fulanito de tal dijo X, ¿no? Entonces ellos tienen que tener inmediatamente la capacidad de respuesta para argumentar y darse una respuesta inmediata sobre cualquier situación, porque si no se verán muy mal, decir, ay, sabe que no sé de ese tema, pero pues ya luego nos vemos, ¿no? Bueno, lo pueden hacer, ¿no? O sea, decir algún pretexto, pero aquí parte también de su función parlamentaria estar siempre bien informados para poder argumentar o defender o comentar o opinar sobre cualquier situación que se presente, ¿no? Ahora voy a pasar a la siguiente función, que es la función presupuestaria. Bueno, la función presupuestaria, aquí nosotros hablamos de todo lo que significa el paquete económico. El paquete económico, aquí hablamos de los criterios generales de política económica, y en particular de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. Entonces, entre las funciones más relevantes que tiene el Congreso, y como ustedes saben, es la función de control, y una función de control de lo que está haciendo el Ejecutivo, pues es aprobar lo que él requiere tanto de ingresos para desarrollar sus programas, cómo va a generar esa cantidad de ingresos para generar su política pública, como el presupuesto de egresos, es decir, en qué se va a dirigir ese presupuesto, ese gasto. Entonces, tanto la ley de ingreso como el de ingresos de la Federación, como el presupuesto de egresos de la Federación, son instrumentos jurídicos y financieros, o sea, no solamente es puros numeritos y de a dónde van, sino tienen ya disposiciones jurídicas muy específicas de cómo se va a manejar cada uno de ellos. En general nosotros hablamos de la ley de ingresos de la Federación, pero puede venir en que se presente también todo lo que es miscelánea fiscal. Ahorita les voy a explicar toda la parte de las etapas y los tipos del ciclo presupuestario. Pero bueno, en términos generales podríamos decir que la ley de ingresos primero que la ley de ingresos y el presupuesto, como ya les dije, son instrumentos jurídicos y financieros a través de los cuales el gobierno federal ejecuta los programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Siempre tiene que haber una alineación de lo que tú como gobierno, como ejecutivo, presentas en tu Plan Nacional de Desarrollo. Se supone que ahí tienes tus objetivos, tus estrategias, tus programas, tus proyectos, que van a llevar a cada administración a darle su sello distintivo. En este caso, la 4T, ¿no? La cuarta transformación y lo que esto signifique para ellos. Entonces aquí están pues, todos sus programas sociales de transferencias, está toda la parte de sus mega obras. Entonces cuando tú revisas tanto la ley de ingresos y en particular el presupuesto de egresos de la Federación, te das cuenta de la intención del gobernante, de lo que realmente le llama la atención, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar con lo del presupuesto, ¿no? Y entonces en la ley de ingresos de la Federación te indica la cantidad de recursos con lo que cuenta el gobierno federal para ejecutar los programas que integran el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de toda esta parte de ingresos podemos encontrar toda la parte de impuestos, cuotas, aportaciones de seguridad social, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos. Todo esto tiene facultad el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, de facultad de definir toda esta parte de impuestos y de aprovechamientos y de la parte de
de aprobar la deuda pública, toda esta parte. Y en el caso del presupuesto de egresos, como ustedes saben, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Vamos a ver los tiempos de presentación y aprobación del paquete económico. Eso está regulado en el artículo 74, en la fracción cuarta, como en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo primero que hace el Ejecutivo es que ya para el 1 de abril tiene que enviar al Congreso cuáles son sus escenarios y variables macroeconómicas para el siguiente año. Obviamente, pues ya para todos los que son economistas, todas las variables macroeconómicas nos referimos a la inflación, a la tasa de crecimiento, al PIB, la tasa de desempleo, al tipo de cambio, al precio del barril de petróleo. Entonces, todos los aspectos que inciden en tú definir cómo vas a estar en el año siguiente para crecer o no crecer como país y que si va a haber, cómo te va a ir, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la pandemia, pues tienes un escenario completamente atípico a lo que se ha presentado en otros años, ¿no? Y te establece cuáles son sus proyectos prioritarios. Ya para el 31 de junio, el Ejecutivo que tiene que enviar a la Cámara de Diputados toda la estructura programática del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. En este caso me refiero en la estructura programática, lo que contiene son los elementos indispensables de quiénes son las unidades responsables, cuáles son los programas que se van a ejecutar, los proyectos de inversión, los programas presupuestarios, y lo que ya empieza a dar una idea de si va a haber una fusión de programas o si van a haber nuevos programas. Pero aquí todavía no tenemos la cantidad de recursos, solamente te dice por dónde va a ir caminando el presupuesto de egresos, por ejemplo. Ya hasta el 8 de septiembre ya es la obligación del Ejecutivo de enviar el paquete económico. Y aquí ya hablamos de los criterios generales de política económica, que te dice todos los escenarios nacionales e internacionales, por ejemplo, en este año, ¿no? El escenario internacional fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por ejemplo. La pandemia, ¿no? Todo el efecto a nivel global de lo que estaba surgiendo la pandemia. El tema del empleo. El tema de el escenario nacional, lo de la deuda que se va a tener por las empresas productivas del Estado, por Pemex y CFE, ¿no? Y pues toda la parte de la política monetaria, etcétera. Y te establece también si va a haber, cuáles son las modificaciones que va a haber a la ley de ingresos y a la miscelánea fiscal. Les comentaba, la miscelánea fiscal se refiere a todas las leyes que son específicas por cada impuesto. Por ejemplo, la ley del IVA, la ley de ISR, de impuestos sobre la renta, la ley de impuestos sobre la IEPS y la ley de impuestos especiales sobre productos y servicios, si va a haber cambios en la ley aduanera. Entonces, todo esto se llama miscelánea fiscal. Y también está la ley de derechos, por ejemplo. Entonces, todas estas son todo lo que tiene que ver con los ingresos, con las contribuciones y lo que te permite tener el dinero para ejecutar tú después el gasto, ¿no? Y viene ya la propuesta del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y entonces ahí ya viene toda su idea de lo que quiere el Ejecutivo para el siguiente año. Y eso es por lo que yo les comentaba hace un momento, que cuando presenta el proyecto de presupuesto el presidente y se revisa, o se analiza por parte de los legisladores y en lo que nosotros apoyamos, pues te das cuenta que no tenía ni siquiera aquí, por aquí le pasaba a apoyar a todas las familias que han sido afectadas por el COVID, ni tampoco a las empresas, y que ha habido realmente un gran cierre de micro y pequeñas empresas. No tiene la idea de apoyar tampoco el tema de vacunas, no tiene la idea de apoyar, de etiquetar la vacuna del COVID, no está en los recursos tampoco establecido. Entonces, pues te decepciona realmente el proyecto de presupuesto de egresos, y pues por lo que el PAN decidió presentar esta cantidad de reservas durante la discusión del presupuesto. Bueno, la fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto es el 20 de la ley de ingresos, perdón, y toda la miscelánea fiscal es el 20 de octubre. Quiere decir que tiene alrededor de un mes, 15 días, más o menos, un poco menos, de un mes, 10 días, para aprobar la ley de ingresos, y después se la pasa al Senado, y el Senado tiene que aprobar todo lo de ingresos el 30 de octubre, pero en caso, por ejemplo, como sucedió en este año, que el Senado no estuvo de acuerdo en algunas de las propuestas que hizo la Cámara de Diputados, la regresa otra vez la propuesta de ingresos y otra vez se revisa por la Cámara de Diputados y ya finalmente se aprueba, ¿no? En las fechas límites. Y en el caso del presupuesto de egresos se aprueba solamente por diputados y se aprueba el 15 de noviembre. Solamente cuando inicia un sexenio es cuando cambian las fechas para lo del paquete económico. Como ustedes saben, cuando empieza el Ejecutivo, pues
tiene muy poquito tiempo y por eso van trabajando, y esto también fue un trabajo que se hizo por Acción Nacional con mucho apoyo, es para trabajar en esto que se llaman los equipos de transición, en donde, por ejemplo, en particular cuando cambia el gobierno, y entonces cuando cambió del PRI al PAN se hizo con Fox, y luego de Fox al presidente Calderón, sí hubo también un equipo de transición, y luego ahorita del PRI, bueno, de Calderón con Peña Nieto, y de Peña Nieto ahorita con el presidente López Obrador, pues se han hecho equipos de transición precisamente para este tipo de ir definiendo las principales políticas y los cambios que va a tener un gobierno a otro, y cómo establecen sus prioridades de gasto. En este caso, entonces, con cambios sexenales, la propuesta de proyecto de presupuesto se presenta el 15 de noviembre y se aprueba hasta el 31 de diciembre. Yo recuerdo perfecto, como en la época creo que fue con el presidente Calderón o con Fox, ya no me acuerdo, creo que fue en el 2001, con el presidente Fox, que nos tocó, pues realmente no tener la fiesta de fin de año un 31 de diciembre porque nos dedicamos a aprobar el presupuesto, y se aprobó hasta el primero, ya ven con esto que le llaman el reloj legislativo, que tú sigues en la sesión del 31 a pesar de que sea el 1 de enero o el 2 de enero o así, o que tú dices que tienes el cierre el 30 de octubre, pero pues para ti sigue siendo la sesión del 30 y la dejan abierta hasta que se aprueban las cosas, ¿no? Que le llaman el reloj legislativo. Entonces, esta es los tiempos de presentación y aprobación del paquete económico. Así que así los que son de otros estados, pues prácticamente tienen que prever todos estos tipos, y por eso se establecen los calendarios de sesiones al inicio de los periodos para ir viendo cómo le tienen que hacer para estar todos y para la aprobación que se realice. En la parte, aquí nosotros, por ejemplo, cuando damos el curso de la función presupuestaria, todo este tema del gasto programable, nosotros lo vemos a través de analíticos, y se revisa las páginas de Hacienda y se les va explicando a los diputados cómo pueden ir trabajando, o a los asesores. Lo que tienen que tener claro cuando se revisa el presupuesto es que lo que nos interesa saber es para qué se gasta, en qué se gasta y quién lo gasta. Serán como las 3 preguntas básicas. A esto se le llama, ¿para qué se gasta? Se llama la clasificación funcional, ¿no? Pues para satisfacer los objetivos del desarrollo nacional, ¿no? El desarrollo social, el desarrollo económico, el gobierno. Entonces aquí vienen todas las políticas públicas, los proyectos prioritarios, y aquí tú te puedes dar cuenta qué es lo que le interesa a un gobierno, ¿no? Hay ahorita, por ejemplo, en el caso de López Obrador, te das cuenta pues, que no hay un aliento a la inversión, o sea, no se está alentando proyectos de desarrollo económico, solamente sus 3 proyectos prioritarios: el aeropuerto de Santa Lucía, Tres Bocas, la refinería Tres Bocas y el Tren Maya, por ejemplo, como sus 3 megaobras, y no encuentras más destinos de recursos a otro lado. O en materia de desarrollo social, que uno debería decir, bueno, es para disminuir la pobreza, las brechas de las desigualdades, para mejorar la igualdad de oportunidades, y te das cuenta pues, que es prácticamente pura transferencia monetaria, son todos los programas sociales. O en la parte de gobernanza, que tendría que ser apoyar más la función de gobernanza, o la parte de seguridad, y pues que tampoco, ¿no? O sea, hay una disminución de los recursos. Y luego, ¿en qué se gasta? Es la clasificación económica. Generalmente se divide en 2, en lo que significa el gasto corriente, que es el pago de servicios personales, gasto de operación, subsidios, y el gasto de capital, ¿no? La inversión física o financiera. Y luego, ¿quién gasta? Y entonces aquí ya sería la clasificación administrativa, o sea, que se refiere aquí a la UR, la unidad responsable de gastar los recursos. Entonces aquí, pues puedes tener al Poder Legislativo, que está dividido en las 2 cámaras, o al Poder Judicial, o el Poder Ejecutivo, que pues prácticamente es lo que se fijan más los legisladores, hacia qué dependencias. Aquí dependencias nos referimos a las 18 dependencias del gobierno federal, ¿no? Y en entidades nos referimos a todas las entidades que pertenecen a un sector. Por ejemplo, en el caso de energía, gasta menos la Secretaría de Energía que una de sus entidades o las empresas productivas del Estado, que son Pemex y CFE, por ejemplo, o COFES, no, COFES no, o como entidades, por ejemplo, está el Seguro Popular, tiene a veces más recursos también el Seguro Popular que la misma Secretaría de Salud, ¿no? Por ejemplo. Y están los organismos autónomos también, y también la Cámara de Diputados les aprueba su presupuesto que ellos envían: el INE, el INAI, la CNDH, IFETEL, la COFESE y el INEGI. Por ejemplo, una de las cuestiones que se establecía mucho es que si han dado muchos recursos o no para el INEGI, ¿no? Para hacer todas las funciones, las encuestas que tiene la atribución de realizar, y pues que cada vez ha sido menor su presupuesto. El año pasado se cuestionó si tendrían recursos para el censo de población que se ejecutó este año, o tenía la facultad, también tenía que levantar la encuesta nacional agropecuaria, por ejemplo, que es la que principal
fuente de información en datos de las unidades económicas de productores, por ejemplo, en cada una de las actividades agropecuarias, en pesca, en agricultura, en ganadería, etcétera. Y pues si no tienes datos duros, ¿cómo puedes ejecutar bien las políticas públicas, no? Entonces requieres forzosamente que cada instancia realice bien su labor. Entonces es parte de lo que nosotros, o que se cuestiona por parte de los legisladores, pues que se constriñe el gasto y que todo se alude a la cuestión de austeridad republicana, o que todo es corrupción y ya por eso desaparezco muchos fondos y fideicomisos y desaparezco programas y desaparezco o le reduzco y debilitas todas las instituciones públicas, y pues realmente así pues no, es una situación completamente pues de pena, ¿no? Porque realmente lo que sostiene a un país, el Estado de Derecho, las instituciones, pues están cada vez con menores presupuestos y tienen que hacer las mismas funciones, pero con menos gente, ¿no? Como está pasando ahorita. Por ejemplo, la mayor parte de las dependencias, también por un decreto de austeridad de López Obrador, disminuyeron sus subsecretarías, entonces ese trabajo que lo tenía que hacer una subsecretaría, pues ahora lo tienen que hacer otras, ¿no? Entonces eso cuesta... es muy lamentable para la administración pública lo que está sucediendo, porque pues no permite ejercer las obligaciones que tiene mandatado hacer el Ejecutivo, ¿no? En gobernabilidad, en seguridad, en política social, económica. Y bueno, también dentro del presupuesto de egresos, aparte del gasto programable, está el gasto no programable, que se refiere a todos los pagos pendientes de años anteriores, a los gastos destinados a cubrir los intereses y comisiones y demás conceptos relacionados con deuda, o los recursos transferidos a entidades federativas y municipios. Por ejemplo, aquí está todo lo que es el ramo 28 que se le destina a los estados y municipios a través de las participaciones federales. Todo lo que es el ramo 33, por ejemplo, está en la parte de gasto programable. Y bueno, nos vamos ahora al ciclo presupuestario. Y aquí todo tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahorita también les voy a platicar lo que sucedió en esta función de control que tienen los diputados para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pero aparte, como ustedes saben, el ejercicio de la planeación es facultad del presidente, del Ejecutivo. Ellos tienen que generar el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto se refiere pues a todos los objetivos, las estrategias, los programas que van a definir cómo va él a mejorar las condiciones de vida de la población o a generar desarrollo económico o gobernabilidad. Entonces, en el caso de la planeación, tienes que tener un buen plan nacional de desarrollo y te va a permitir hacer un seguimiento de todo lo que se realice el ciclo presupuestario, porque después de que tú tienes tu plan nacional, tus objetivos, ustedes saben que del plan nacional de desarrollo se surgen los programas sectoriales, los programas nacionales que tienen a cargo cada dependencia, o los institucionales, en el caso, por ejemplo, del CONACYT, tiene que sacar un programa institucional de materia de ciencia y tecnología, o los programas especiales, en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad, es un programa especial, o los programas regionales cuando agrupan a diferentes, por ejemplo, el programa del sur-sureste, ¿no? Que es un programa regional. Entonces, todo viene del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, mientras esté bien claro cuáles son los objetivos o las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, los demás programas tendrían que alinearse a este Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí se definía entonces en la parte de programación cuáles son los proyectos que lo integran, los programas, y luego ya vendría la parte de presupuesto. O sea, la cantidad de recursos que se requieren para ir cumpliendo cada uno de estos programas que el Ejecutivo quiere realizar. Luego vendría la parte del ejercicio, o sea, ya le aprobaste el presupuesto, pues ahora vamos a revisar, ahora vamos a ver que la Secretaría de Educación Pública pueda tener los recursos suficientes de becas, o que tenga los recursos suficientes para evaluar a sus profesores. Bueno, eso ya se quitó con la reforma educativa, lo de la evaluación, pero bueno, era uno de los objetivos, ¿no? Del sexenio anterior y del presidente Calderón, o también del presidente Fox con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero ahora es toda la parte de ejercicio de cómo están gastando los ejecutores del gasto. Y en la parte ya de seguimiento es cuando se revisa el avance en las metas que tú te definiste al inicio en la planeación. O sea, tú definiste qué indicadores y qué metas querías llegar al final de tu sexenio, cuánto querías disminuir en términos de pobreza, o cuánto querías crecer a nivel del PIB, o qué querías tener, cuántas becas querías dar en todo el sexenio. Entonces, para eso sirven las metas, para ir revisando si estás cumpliendo o no. Y viene también la etapa de evaluación,
que en la etapa de evaluación, en la etapa de evaluación, aquí, como ustedes saben, esta es una reforma muy importante y que fue de avanzada y que la hizo Acción Nacional, bueno, y son los principales que hicieron esto con la Ley General de Desarrollo Social, es el papel que tiene la Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, en donde son gente súper experimentada, con todos los que realiza estudios serios sobre cada uno de los programas sociales y que esto te permite ver si realmente los programas están sirviendo o no están sirviendo para disminuir las desigualdades o para mejor, aumentar la calidad de vida en la población. ¿Cuántas población está saliendo de sus carencias educativas, de salud, de vivienda, etcétera, de seguridad social? Y el último punto es el de la rendición de cuentas, que aquí pues, es muy importante pues, todo lo que se ha avanzado también en el sistema nacional de anticorrupción, toda la parte de transparencia, el uso de tecnología y la participación ciudadana en este tema. Entonces, como ustedes pueden ver, en el ciclo presupuestario vemos parte de lo que sería la planeación de las políticas, pero se va realizando poco a poco hasta que llegas y completas todo el ciclo presupuestario desde que se planea hasta que se ejecuta, hasta que se da seguimiento, hasta que se evalúa y cómo se rinde cuentas, ¿no? Si hubo subejercicio del gasto, no hubo subejercicio, si fue suficiente esos recursos o faltaron más recursos, si fue transparente el ejecutor del gasto, si no cumplieron con las metas de los indicadores trazados, etcétera. Y ahora voy a ir a otras de las funciones más relevantes de los diputados, que es la de control parlamentario. Aquí les quiero hacer un comentario que muchos teóricos dicen que ahorita lo que hace la función de control parlamentario entra también la función legislativa para muchos, porque dicen que si no hubiera el interés de las minorías por tratar de controlar y lograr ese equilibrio de pesos y contrapesos con el Ejecutivo, no se presentarían entonces contrapropuestas a las iniciativas que presenta el Ejecutivo. Entonces, que por eso la función legislativa también es una función de control parlamentario. Y lo vemos, por ejemplo, ahorita con la iniciativa de outsourcing o con la iniciativa de la reforma a la ley educativa. O sea, el Ejecutivo presentó su propuesta y cuando al partido no le pareció la propuesta porque constriñen los derechos de los educandos, por ejemplo, en el caso de la educativa, o porque ya no se permite la evaluación de los profesores, o porque no se va a mejorar la calidad educativa, etcétera, que se considera como un retroceso. ¿Qué hace Acción Nacional? O sea, en lugar de decir, ay, aquí me quedo sentado y le voy a decir que no, o sea, presenta una contrapropuesta y hace otra iniciativa que permita ir revisando y tratar de mejorar la propuesta del Ejecutivo o que se discutan los temas que son relevantes en esa materia y por eso se considera, en el caso de outsourcing, acaba de presentar también, el Ejecutivo presentó su propuesta y a la semana Acción Nacional presenta su propuesta de outsourcing también porque la consideramos que no se debe prohibir el outsourcing, sino y que ya está regulado, pero se deben mejorar algunas cuestiones de supervisión, de vigilancia, de sanción, por ejemplo. Entonces se presenta una propuesta que sirve para ser contrapropuesta y revisarse todos los elementos y se logra una mejor ley y para que los afectados pues no se les prohíbe y no se afecte el empleo y el ingreso, sobre todo en esta época de crisis, ¿no? En la que está crisis económica en la que se encuentra el país. Entonces, por eso en la de control parlamentario, si bien puede ser la parte de control en términos de supervisión, de fiscalización, de vigilancia del Ejecutivo, también a través de la función legislativa también se hace una función de control parlamentario. Entonces, es el control de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias para ejercer una supervisión legislativa más detallada de las actividades del Ejecutivo y que es de especial interés de las minorías. Y ese es de especial interés de las minorías porque obviamente si tú eres el partido en el gobierno, pues lo que menos quiere la mayoría de Morena es que le estén supervisando o criticando al presidente de su partido, ¿no? Entonces, por eso es una función que realizan en particular las minorías para estar diciendo lo que está mal del gobierno, en el caso de que esté mal, y si está bien, pues también lo hacen ese reconocimiento, y por ejemplo, la semana pasada se aprobó una iniciativa del Ejecutivo en materia del Infonavit, y Acción Nacional acompañó con su voto a favor esa iniciativa, porque se consideró que realmente era buena, y los problemas que tenía la técnica legislativa se subsanaron durante el dictamen, gracias a las discusiones que hubo, gracias al Parlamento abierto que hubo, y se consideró adecuada la iniciativa, y pues la aprobó por la mayoría de los partidos políticos de la Cámara, ¿no? Los 8 partidos políticos.
Es una de las principales funciones de control parlamentario que se tienen en el legislativo, o facultad que tienen los legisladores, es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí les quiero comentar que ha sido tan malo este gobierno que, por ejemplo, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, no solamente presentó una propuesta de lo que considera el Plan Nacional de Desarrollo, sino presentó 2 propuestas. Entonces, la facultad que la tiene la Secretaría de Hacienda de realizar el Plan Nacional de Desarrollo y tiene que cumplir con todo un marco jurídico que se establece en la Constitución desde el artículo 25 y 26 constitucional, como en la Ley de Planeación, en donde dice en el artículo 21 ter, cuáles son los elementos mínimos que tú tienes que considerar en un Plan Nacional de Desarrollo. Y te establece, lo tenía en particular, ¿no? Se dice, un diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo nacional, así como la perspectiva de largo plazo respecto a dichos temas. Ejes generales que agrupen los temas prioritarios referidos en la fracción anterior, ¿no? Los temas prioritarios. Objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se pretende alcanzar para atender los temas prioritarios identificados en el diagnóstico. Estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos señalados en el plan. Indicadores de desempeño, las metas para dar seguimiento al logro de esos objetivos, por lo que vimos también en el ciclo presupuestario. Y demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables. Y otro artículo de la Ley de Planeación te establece. El plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales que deben ser elaborados conforme a este capítulo, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el presidente de la República posteriormente. ¿Y qué pasó con el plan? Que la Secretaría de Hacienda hizo una propuesta muy acabada con todos estos lineamientos, cumplió con los objetivos, con las estrategias, con decir cuáles son los programas que se iban a realizar sectoriales, especiales, regionales, definió metas, definió indicadores, y que al presidente no le gustó la propuesta de Hacienda y presenta su propia propuesta de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que era un documento ideologizado, era un documento que no tenía diagnóstico, era un documento que no tenía estrategias, que no establecía metas, que no establecía indicadores. Entonces, que al final, o sea, no cumplía con el marco normativo en términos de planeación. Y entonces, que cuando lo presentan no saben qué hacer y cómo defender, y Muñoz Ledo ahí tratando de arreglar la situación, de qué era lo que iban a analizar los diputados, porque pues tenían 2 documentos, ¿no? Y los 2 eran del Ejecutivo. Y entonces al final el presidente dice, no, es el mío, el de esa edición ideologizada, y el otro es un anexo, ¿no? Y así lo consideran. Entonces, cuando nosotros como asesores tuvimos que hacer las fichas técnicas que les damos a los diputados y ellos mismos a revisar el documento, pues se dan cuenta que pues, era una basofia, ¿no? Que en realidad eso no permitía definir lo que era el plan y que eso significa también acabar con todo el ciclo de todo lo que se tiene que hacer, como les comenté ahorita, el proceso presupuestario, ¿no? O sea, ¿qué revisas si no hay indicadores? ¿Qué revisas si no hay metas? ¿Qué revisas si no hay estrategias? No hay una claridad de tu proyecto de nación. Entonces, pues fue todo un cuestionamiento y pues Acción Nacional desde las comisiones y desde el Pleno, pues fue estar diciendo todas las irregularidades de lo que estaba presentándose y obviamente pues nos ganó la mayoría, pero pues Acción Nacional hizo todos sus argumentos y debatió pues, de lo que no tenemos un Plan Nacional de Desarrollo. Y si ustedes lo quieren revisar, está en la página de presidencia, ¿no? También para que se pueda ver pues, que no. Y esto tampoco te ayuda mucho porque todo lo que sigue también como parte del control parlamentario, que es la recepción del informe presidencial y su análisis, lo que sería el ejercicio de glosa, pues también está bien sustentado. Pero bueno, ya aquí, como van pasando, ya se van conociendo los programas sectoriales y que también se tardaron muchísimo en presentar los programas sectoriales y creo que todavía hay algunos que ni siquiera se encuentran. Y también las reglas de operación, por ejemplo, de los programas específicos ya de subsidios, también se han tardado en presentarlas. El primer año se presentaron solamente como lineamientos operativos y hasta el siguiente año ya se consideran como reglas de operación ya con más detalle, por ejemplo, sobre el padrón de beneficiarios, y así ha habido una serie de irregularidades, como ustedes saben, con el censo de bienestar, con los servidores de la nación, de cómo se levanta la información, pues que si no tienes buena información te dificulta todo el proceso de seguimiento y de evaluación de la política pública. Y eso va en detrimento de las facultades del Congreso, como en detrimento de lo que tienen que recibir los ciudadanos de información y en detrimento del desarrollo social de un país, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos, pero es una facultad de control, pues recibir el informe, el hacer su análisis, hacer las preguntas parlamentarias para recibir el resultado de las políticas públicas que ya se hacen por escrito y se envían al Ejecutivo y él tiene que mandar la respuesta. Y pues aquí tendrían que venir todos los programas, proyectos, indicadores de gestión y de resultados, ¿no?
Otra de las funciones que tiene de control parlamentario, que también eso creo que sí fue un poco más amplio Javier Arriaga, es toda la parte de las comparecencias y las comisiones de investigación. Es una facultad de la Cámara de Diputados, es que se hacen comparecencias para revisar el segundo informe de gobierno y que ahorita desafortunadamente por el COVID, pues muchas de las reuniones se han tenido que ir aplazando, se tenía un calendario muy amplio en donde iba a estar el secretario de Agricultura y se acaba de suspender, el secretario de Educación Pública se acaba de posponer también, el secretario de Salud ya sí hubo la comparecencia, de Cultura, bueno, casi todas las dependencias, y por ejemplo en el caso de energía que ha sido muy criticada NALE porque pues es hay un retroceso de toda la reforma energética y hay todo, la apuesta en las energías fósiles en lugar de las energías limpias y renovables, se cayeron los proyectos de inversión, hay una confianza en el Ejecutivo en que cumpla la palabra. Entonces, todo este tipo de cosas que son cuestionamientos a las dependencias, pues se pierde porque no se realiza la comparecencia y solamente te queda la pregunta parlamentaria o el punto de acuerdo, y se pierde un poco esta parte de la función del legislador, pero bueno, una de sus funciones es realizar este tipo de comparecencias con funcionarios públicos. Otra de los aspectos son las comisiones de investigación, que ahí fue más exhaustivo Javier, que les comentaba que sobre cuestiones muy específicas se realizan comisiones de investigación. También otra es solicitar información a dependencias cuando se discute una ley o cuando se estudia un tema para que respondan o la interpelaciones o preguntas. También otra función de control es que no solamente algunos nombramientos los tiene que hacer el Senado o los tiene que hacer la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el Senado tiene la mayor parte de ratificación de nombramientos, ¿no? La CNDH, los magistrados, los funcionarios de Hacienda, embajadores, cónsules, demás, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, prácticamente son los consejeros del INE y algunos del SAT, por ejemplo, ratifica la Cámara de Diputados. Otra de las funciones dentro del control está el requerimiento de informes a organismos autónomos y entidades públicas. Por ejemplo, tienen la obligación, de acuerdo a sus leyes, de mandar un informe financiero, el ISSSTE y el IMSS, de la situación que guarda cada una de estas dependencias, o en el caso de Seguro Popular, tiene la obligación de enviar información de cómo se está destinando los recursos. En el caso de Seguro Popular era cada 6 meses, de acuerdo a la ley. Pero ahorita cuando hicieron la reforma del INSABI, sucedió que ellos ellos están diciendo que van a dar un primer informe hasta los 3 años de iniciado el INSABI, ¿no? Que esa es una completa irregularidad, pero como está apoyado por la mayoría, pues también se han presentado muchísimas reservas sobre ese tema, pero pues nos debían rendir informes sobre las actividades que realizan, cuánto ejecutaron, si cumplieron esos objetivos de abasto de medicamentos o de cada una de estas dependencias o entidades públicas, ¿no? De los organismos autónomos, ¿no? Y luego otra parte es integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados, por ejemplo, de Segalmex, ¿no? Que es la de seguridad alimentaria, o empresas de participación estatal mayoritaria, o las empresas productivas del Estado, etcétera. Aquí el legislador puede establecer estas comisiones para investigar su funcionamiento. Y sobre todo cuando existe situación de que se conoce que hay desvíos de recursos o que se está actuando mal o de forma irregular, pues para eso son estas comisiones de investigación. También dentro de la parte de la función de fiscalización, como yo les comentaba, dentro de todo este ciclo presupuestario, que es y también ya en específico como una función de control parlamentario, es la de fiscalización, que es verificar cómo se ha hecho la gestión gubernamental de las cuentas públicas y la rendición de cuentas. Y aquí no solamente hablamos de recursos, hablamos tanto de acciones públicas como de recursos públicos, ¿no? Entonces aquí vemos que hay dos momentos, por ejemplo, en el caso de la cuenta pública está establecido de forma determinada de acuerdo a la ley, cuando se empiezan todos los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación, de la Comisión de Vigilancia, del apoyo de la Unidad de Evaluación y Control que apoya la Comisión de Vigilancia, y luego ya de cuando sale todo este trabajo que hace la cuenta pública de revisión de lo que se hizo en un año por parte del Ejecutivo Federal, ya se saca también un dictamen, y la Comisión de Presupuesto es el que se encarga de elaborar ese dictamen, y el Pleno es el que aprueba o no aprueba la cuenta pública de un año. Y aquí es como se ha detectado muchísimas irregularidades. Y yo creo que aquí es el papel relevante de las organizaciones sociales y de las académicas, ¿no? Es cuando se descubrió todo este tema de la estafa maestra, es cuando se descubrieron, por ejemplo, que durante el primer año de gobierno de López Obrador no se hacen licitaciones, todo es pura adjudicación directa, y que el 70% de las compras gubernamentales es a través de adjudicación directa, a pesar de que existe un procedimiento, que hay una ley específica de
que te establece todos los procesos que tienes que hacer y cuándo debe hacerse una adjudicación y cuándo debe hacerse una licitación. Entonces les vale, o sea, la verdad. Y pues están, aquí es cuando se observan todo este tipo de situaciones. Y el otro es la rendición de cuentas en términos ya de forma permanente, ¿no? Y que se puede hacer también a través de la transparencia y la eficiencia de las acciones y recursos públicos, y es revisar todo lo que te establece tu marco jurídico, ¿no? La Ley General de Desarrollo Social, la misma Ley General de Educación, la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. O sea, en casi todas las leyes hay una disposición específica en materia de transparencia y rendición de cuentas, que está obligada la autoridad responsable, pues obviamente de cada ley, a quien le aplica esa ley, a entregar informes, a estar rindiendo cuentas sobre su actuar. Entonces aquí pues es el papel del Congreso y en particular, bueno, de las comisiones o de cada uno de los legisladores que ya están en algunas de estas comisiones, pues estar atentos a que el Ejecutivo está cumpliendo su función. Y bueno, la última función que quiero platicarles es la función jurisdiccional. En la función jurisdiccional, pues prácticamente es para el conocimiento y resolución de juicios políticos y declaración de procedencia penal. El objetivo es que si ya hay algún cuestionamiento hacia un servidor público, y sobre todo los que ocupan los cargos más altos o que fueron elegidos por voto popular, si se conoce que están actuando mal, pues ellos se puede revisar se puede hacer un proceso de juicio político o declaración de procedencia penal para quitarles el fuero, para juzgarlos. Y entonces cuando la Cámara de Diputados actúa como para revisar los casos para declarar si hay lugar o no hay lugar para proceder contra esos servidores públicos que pudieran incurrir en algún delito, y en el caso de que ella decida que sí, que hay elementos, se lo pasa al Senado y el Senado hace la resolución, y esto es inatacable, lo que ellos decidan. Entonces puede haber, pero ha habido un retraso increíble en esos procesos, y de 2003 a la fecha hay más de 350 procedimientos pendientes de juicio político, porque obviamente los partidos desde el gobierno, por ejemplo, ahorita en este caso está todo, pues hay como 20 de la administración anterior de Peña Nieto, todos los de estafa maestra, de Videgaray, con lo de Odebrecht, etcétera. Entonces ahí los mismos partidos impiden, por ejemplo, que continúen, ¿no? O sea, todos estos procedimientos. Pero es parte también de la función que tienen los legisladores de la función de proceder contra los servidores públicos o contra incluso propios diputados o senadores también por algún cargo. Y también dentro de la función jurisdiccional es también la facultad del Congreso de también limitar la dieta, por ejemplo, a aquellos diputados o senadores que no están cumpliendo sus funciones o que no están asistiendo a las sesiones y todo, pues también a ellos se les puede decir o que no se ha presentado un diputado durante 30 días, pues también se les somete a un cuestionamiento y también se le puede quitar su dieta. Y así es como también es una parte de la función administrativa y de control jurisdiccional que se realiza en la Cámara de Diputados. No sé qué hora es. No, estamos en tiempo. Sí, me fui más o menos rápido. Ahora sobre la última función de las que quería mencionar, bueno, no es la función en particular, pero es uno de los temas más relevantes que yo creo que hemos tocado y que ahorita me gustaría escuchar la participación de Lalo Leal y lo que he estado reiterándoles Alan durante todo ese tiempo, pues es la importancia de la capacitación, la importancia de prepararse, de profesionalizarse, de especializarse en el tema, que no solamente es por ser joven, no solamente porque me llegó el cargo, sino que realmente, o sea, es meterse de lleno al tema. Y que pues si van a representar Acción Nacional, Acción Nacional realmente sí es, como gobierno, fue responsable de todos los legisladores, y como oposición es también una posición crítica, constructiva, propositiva, o sea, no es lo que yo les decía, no nada más me niego porque sí, sino doy todos los argumentos de por qué me estoy negando a esta iniciativa o este dictamen que significa un retroceso a la vida institucional o al Estado, a las funciones del Ejecutivo o algo que esté dañando al país. Entonces, para eso es muy importante que en esta función básica del legislador es que todos son líderes. Cuando llegan a la Cámara de Diputados, todos son líderes, o sea, de su distrito, de su comunidad,
O sea, muchas veces Acción Nacional ha tenido que recurrir a los liderazgos que se conocen en algunos lados cuando no se tiene presencia. Entonces todo el mundo llega y obviamente quisieras participar, ¿no? Quieres tú hablar y estar en algún puesto importante, pero que hay muchos espacios en donde pueden ustedes participar y lo importante es qué proyección política y aprovechar ese tiempo que están en la legislación, en la legislatura, porque están ustedes representando a la comunidad, ¿no? Y como decían ahorita es también una parte importante, la parte de lo de gestión ciudadana. Lo que significa es que no solamente el legislador legisla, está en la función de control, de jurisdiccional y todo, sino también mucho de su trabajo es en su distrito. Es resolver las dudas, es hacer el trámite de la CURP, del INE, de que si le ayudo o que no tiene la parte de medicinas o que le ayudo diciéndole con qué programas o qué becas le pueden ayudar a su hijo, no sé, dependiendo de las necesidades que se les ofrezca en esta parte que decía Alan de dar dinero para, o de apoyar, ¿no? En este caso de las despensas o lo que se requiere. O sea que, y ahí por parte de la Acción Nacional, por parte del grupo parlamentario, hay una oficina que es el Enlace Ciudadano y les ayuda muchísimo en todas las oficinas de atención ciudadana para los legisladores, en también apoyarles en lo que serían juguetes o darles el vínculo con las organizaciones civiles y apoyos para lo que se refiere a todo lo que es de gestión ciudadana, porque la mayor parte de la ciudadanía les va a demandar algo. Entonces tienen que tener todos los cauces institucionales para ver cómo responden ante esta demanda ciudadana, porque si no, al rato ni los van a buscar. Entonces, a lo mejor les van a pedir muchas cosas, pero si ustedes lo saben encauzar, con quién les pueden resolver sus necesidades, van a tener siempre presencia con ellos, ¿no? Entonces, la parte de liderazgo implica su proyección política de la representación en la comunidad, el impacto de su trabajo, es un impulso también a su carrera política y es un impulso al partido. A veces se dice que lo que hace un diputado perjudica a los demás o beneficia a los demás. O sea, si alguien critica a alguien de Acción Nacional porque se portó mal, no dicen, fue el diputado XXX, no dice el nombre en particular, sino habla en general de los diputados. Los diputados son de lo peor, los diputados se durmieron, los diputados son tranzas, los diputados no trabajan, los diputados, o sea, se habla en general. Entonces, por eso es muy importante que lo que ustedes realicen es en función, lo se vean como un grupo. Y también lo que les quiero comentar es que realmente es un trabajo profesional el ser legislador. O sea, es de calidad, porque supone desarrollar un grado de opinión y no basarse en suposiciones. O sea, ustedes tienen que argumentar, ustedes tienen que defender, tienen que mostrar que son profesionales. Es también una función de especialización, porque requiere conocer para hacer bien su trabajo pues, de la técnica legislativa, del procedimiento legislativo, de los argumentos para dar el debate parlamentario, de prepararse para eso. Y es un proceso que también necesita desarrollar herramientas para cumplir eficazmente su labor y lleva a adquirir la experiencia y la profesionalización, ¿no? O sea, requiere análisis, no sé, creo que Alan lo comentó, requiere análisis, pluma, percepción, o sea, requiere trabajar, o sea, realmente. Y tiene impacto político y tiene impacto social. ¿Por qué? Porque el desempeño del legislador tiene una dimensión esta de liderazgo social y sus iniciativas, sus pronunciamientos, su voto influye en la opinión pública y en las normas que se están estableciendo. Y está también sujeto a presiones y a cabildeo. O sea, van a llegar con el legislador diferentes grupos de opinión. Ahorita, por ejemplo, con lo de la cannabis, inmediatamente el episcopado sacó toda una declaración de si considera adecuado o no la reforma que se hizo en cannabis y realmente implica una política pública, ¿no? Entonces, así estemos hablando del refresco y de las bebidas azucaradas, pues va a llegar la industria de la coca y a los legisladores que estén en ese tema les va a decir, o si estamos hablando de la reforma educativa, pues van a llegar el sindicato, los profesores, van a llegar las instituciones educativas, o como pasó ahorita con los fondos y fideicomisos, o sea, vinieron los de Fidecine, vinieron los del Sistema Nacional de Investigadores, de productores rurales, o sea, todos los afectados, o sea, siempre los legisladores van a tener estas presiones y ellos tienen que tener esa buena percepción para poder argumentar y también no comprometerse cuando a veces no tienen ni declarar el tema o es un tema que tiene que deliberarse como grupo político, como el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y que para eso también es muy importante pues toda esta parte de disciplina partidista que se vive mucho en el Congreso, porque al final la mayoría de los temas se votan en conjunto. O sea, a veces se permite disentir, ¿no? Dentro de un grupo y decir, ¿saben qué? Yo no estoy a favor de esto porque yo estoy convencido y yo llevo el costo político de decir no a esta propuesta. Y la mayor parte del grupo va a decir que sí, o al contrario. Pero es parte del trabajo que se realiza en la Cámara.
Y es también histórico porque todo lo que se realice por parte de ustedes o de los legisladores queda en el diario de debates, en una versión estenográfica, en la Gaceta Parlamentaria, en todas las fuentes de información que cuenta la Cámara, va a quedar las palabras o sus iniciativas o los dictámenes o lo que ustedes dijeron, hasta las reservas y todo, queda establecido en estas estructuras, ¿no? Y aparte es histórico porque también es evaluable, su función va a ser evaluable y comparable con otros ejercicios similares y decir, ay no, los de la 64 legislatura no trabajaron como los de la 63, porque aquí vemos en términos de iniciativas, en términos de las reformas que sacaron, en términos de lo que se hizo, o el trabajo legislativo también es una de las partes importantes que nos va a ayudar a la concreción del proyecto histórico de Acción Nacional, y para lo cual también es muy importante que ustedes conozcan los principios de doctrina, la proyección de principios de acción, el programa de acción política, la plataforma, la agenda legislativa, porque también muchas veces se hacen un buen trabajo de plataforma, de agenda legislativa, pero a veces luego ni se cumple. O sea, a veces ya en el momento la coyuntura nos lleva a otras situaciones o nos lleva a estar tratando de ser contestatarios a las reformas o a lo que quiere el Ejecutivo y se olvida un poco la agenda legislativa. Pero yo creo que parte importante de lo que se tiene que trabajar es no olvidar el proyecto histórico de Acción Nacional que tiene que ir, que es lo que nos importa para mejorar este país y por el bien común por el bien común, que necesitamos trabajar realmente sobre cuál es lo que permite mejorar la calidad de vida. Ahorita yo he estado viendo algunas de las propuestas que nosotros hemos hecho y que realmente son buenas propuestas, como el ingreso básico universal, cómo mejorar, cómo apoyar más, por ejemplo, lo de cooperativas, lo de economía social, la parte de cómo buscar la consolidación de las microempresas. Entonces, en realidad, Acción Nacional, o sea, tiene un buen trabajo, o sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, el programa de acción política, o sea, es actual, es pertinente, es oportuno, es relevante. Entonces, de ahí se pueden sacar muchísimas iniciativas y puntos de acuerdo en donde podemos ser la voz del partido, ¿no? Bueno, pueden ser la voz del partido. Y también para lo que no se vayan a frustrar, o sea, hay toda una estructura orgánica dentro de la Cámara de Diputados, en donde no necesariamente todos van a ser presidentes de comisión o secretarios de comisión, o sea, pueden ser, todos van a ser integrantes, pero no todos van a ser presidentes o secretarios de comisión, pero hay muchísimos espacios en donde pueden tener una mayor participación, hay grupos de amistad, están las comisiones de investigación, hay comisiones especiales, por ejemplo, sobre productos específicos o sobre temas de política pública en particular. Está también toda la parte de estructura interna del GPPAN. El GPPAN es de los pocos partidos o grupos parlamentarios que tienen una estructura también interna para deliberar sus asuntos. Y aquí, por ejemplo, lo que se dividen es en subcoordinaciones. Está la coordinación y la vicecoordinación. Y luego hay subcoordinaciones temáticas. La subcoordinación económica, la subcoordinación de política social, la subcoordinación de transparencia, la subcoordinación de administración, la subcoordinación de jurídica, la subcoordinación política, la subcoordinación de comunicación social. Y al interior de esas subcoordinaciones hay como consejos que serán como símiles a las comisiones. Y está el Consejo de Educación, el Consejo de Salud, el Consejo de Trabajo, de Seguridad Social. Entonces ahí lo que se hacen es que los diputados que integran las comisiones participan en estos consejos y esto permite que fortalezcan las iniciativas, que las retroalimenten, que las mejoren y que se pueda fortalecer todo el trabajo legislativo de todos. Y, por ejemplo, antes, cuando se presentaba una iniciativa, el diputado que presentaba la iniciativa a veces no pertenecía a esa comisión, a la comisión donde iba a dictaminar esa iniciativa. Entonces, lo que hacían es que le pedía de favor a otro compañero que lo ayudara y el que fuera su voz en esa comisión para defender su iniciativa. Ahora ya se hizo una reforma en el reglamento y ya el diputado proponente, a pesar de no ser integrante de esa comisión, puede ir a esa comisión y presentar la propuesta, dar todos los argumentos para defenderla de mejor forma. Pero al final los consejos al interior del GPPAN, o sea, son una estructura que te permite enriquecer y fortalecer todo el trabajo de Acción Nacional y ser realmente hacer un buen trabajo parlamentario, ¿no? Y en todos los temas, o sea, tanto para la estrategia, para la parte de comunicación social, para la parte de debate, para la parte de control, de transparencia, etcétera. Y bueno, ya con eso concluyo y les agradezco mucho y pues no sé, estoy abierta a todas las preguntas que surezcan. Muchas gracias, Mónica. Fue muy rápido, es que hablo rapidísimo, qué pena.
De verdad, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, es que mi internet sigue fallando un poco. De verdad agradecerte muchísimo, Mónica, por compartirnos tus conocimientos. La verdad es que eh, se nota tu experiencia, se nota que conoces perfectamente la función de los legisladores, académicamente te has preparado para esto y pues de verdad agradecerte muchísimo por compartirlo con nosotros y pues de verdad, o sea, creo que pues va a haber muchas preguntas también con la intención de seguir aprendiendo. Entonces les pido por favor, bueno, si nos ayudan a aprender perdón, abrir el chat para los que tengan preguntas, lo vayan manifestando a través del chat. Recuerden que va a ser en el orden en el que vayan llegando, pues ya van 4. Eh, ¿te late, Mónica, si hacemos bloques de 3? O sea, que los 3 Pues sí. pregunten seguidos y contestes esas 3 como para hacerlo un poquito más ágil, Ok, ¿sí? perfecto. Tenemos en primer lugar a Miguel Ángel Serna, después a John Byron Gutiérrez y a Cintia Arellano de Nuevo León. Si nos ayudan, Cata o Daniel, no sé quién sea el responsable de abrir los micrófonos y para que pues hagan sus preguntas. Ya Miguel ya tiene activado el audio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí. Hola, yo tengo una pregunta y va más enfocado a las políticas públicas que mencionabas hace rato. ¿Qué fenómenos tiene que sufrir una política pública para que sea lo suficientemente legítima y convertirse en una ley? ¿O qué proceso tiene que lidiar la misma política pública para que pueda ser considerada como una ley en el Congreso local o en el Congreso de la Unión? Esa sería mi pregunta. Ok. A John Byron, ¿no? Después, ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, licenciada. En cuanto a la técnica legislativa, cuando se hace una proposición con punto de acuerdo, ejemplo, a un gobierno estatal, ¿quién decide o determina si es viable o no, o se torna a una votación? Ok. Y por último, Cintia Arellano de Nuevo León. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, licenciada? Tengo la duda aquí por el comentario de la función del control parlamentario. Va más que nada enfocada a lo que mencionaba de los grupos de minoría para exigir la supervisión legislativa. ¿Ahí existe o hay un claro ejemplo que ya se ha hecho este procedimiento o cómo también los ciudadanos podemos aportar más peso a ese tipo de gestiones? Gracias. Ok. Bueno, respecto a la pregunta de Miguel Ángel de las políticas públicas, yo creo que lo que todo el mundo buscaría o lo que los legisladores apuestan a que las políticas públicas se conviertan en políticas de Estado. O sea, por ejemplo, tú quieres que tu política pública trascienda. Entonces, si tu política pública logra trascender es porque ya tiene toda una visión general de lo que se requiere en un país. Entonces, tú haces estudio comparado. Por ejemplo, voy a poner el caso de cambio climático. O sea, ese es un fenómeno global en donde sabemos qué es lo que pasaría si no atendemos el tema, si no cambiamos de energías fósiles, energías renovables y limpias, si no se apuesta a un cambio de desarrollo sustentable en términos también de economía circular, o sea, lo que esperamos que cómo se hace la producción y el consumo de determinados productos o de bienes y servicios. Entonces, lo que se hace es que mientras tú más des elementos con datos duros, con cifras, con estudio comparado, que es lo que funciona en otros países, y se establece en un marco jurídico con todas las características de quién es el responsable, cómo sería esa política pública, qué objetivos tiene, qué estrategias. De hecho, una de las funciones del legislador es participar precisamente en la orientación de la política pública. Entonces, ha sido el legislador el que establece el marco general de los principios y las directrices que deben orientar esa política pública, y es el ejecutivo el que hace los aspectos ya más puntuales y particulares de un programa ya para su operación.
¿Y cómo logran trascender? O sea, bueno, primero obviamente tiene que pasar todo este proceso legislativo que les hablaba para que sea votada y que se apruebe, pero yo creo que logra trascender en sí cuando esta política pública es efectiva y pasó el seguimiento y pasó la evaluación y Coneval o el instituto encargado de revisar esta política pública permitió ver que porque se construyó de forma adecuada, con indicadores, con metas, con aspectos cualitativos y cuantitativos específicos, se pudo revisar que realmente está llegando está logrando su objetivo, ¿no? Ya aquí reduciendo las emisiones de carbono o en caso, por ejemplo, de pobreza, disminuyendo desigualdades, disminuyendo las inequidades. Entonces, logra su legitimidad cualquier política pública en cuanto esté bien construida y en cuanto esté cumpliendo sus objetivos. En el caso de John Byron sobre la parte de técnica legislativa, sí fue sobre los puntos de acuerdo, ¿no? Respecto a los de los puntos de acuerdo, que es parte de la técnica legislativa, aquí pues prácticamente los puntos de acuerdo, como les dije, siguen el mismo procedimiento. No es el punto de acuerdo va a llegar al gobernante, en este caso si el exhorto va dirigido a un gobernador, a una autoridad municipal, a cualquier autoridad pública, va a cumplir su objetivo si es que ese gobernante quiere escucharlo, pero en realidad el punto de acuerdo no es vinculatorio. O sea, el punto de acuerdo es solamente un exhorto, es un pronunciamiento y puede escucharse o no escucharse. Pero lo que sí tiene la obligación, ya que pasó su procedimiento legislativo y que se aprobó, es que ya se puede pasar. O sea, hay muchos diputados que presentan puntos de acuerdo, como los 720 del COVID, y que al final la Comisión de Salud ni siquiera ha sacado los dictámenes para que pasen a la Secretaría de Salud y que sean considerados. Pero en el caso de que sí sean considerados, ya que se votaron y pasaron y que pasó, y la autoridad tiene la obligación de darte una respuesta y de decirte si está de acuerdo o no está de acuerdo en lo que tú le propones, o decirte, sabe que todo lo que me está diciendo ya lo estoy cumpliendo y aquí le mando el reglamento, la disposición jurídica, el programa, el tal, y hacer toda la desagregación para dar respuesta a que ese punto de acuerdo, ese exhorto que tú le hiciste, es adecuado o no es adecuado, o sabe que sí le voy a hacer caso y sí vamos a instrumentar esta situación que nos pide. Y en el caso de Cintia, que respecto a el control parlamentario, ¿cómo puede ayudar más el ciudadano? Yo creo que precisamente, bueno, primero, si es una demanda y que los ciudadanos quieren presentar a través de iniciativas, pueden hacerlo ya actualmente, ¿no? Tienen que juntar, les comentaba, el punto 13% de la lista nominal para lograr que se haga una iniciativa. Ahorita, de hecho, hay una que se está tratando de trabajar en el tema de violencia contra la mujer, y está teniendo mucha fuerza porque muchas organizaciones están apoyando para que sean echados, porque como ustedes saben, es un tema que no le preocupa al gobierno, ¿no? Y que no hay tampoco política pública y que hay menos recursos a la Comisión de Víctimas y a otras instancias que se han creado para ese tema. Entonces, realmente la participación ciudadana yo creo que es un elemento que está cobrando cada vez más fuerza, y que lo comentaba también Javier Arriaga con lo de parte del Parlamento Abierto, en donde los ciudadanos tienen cada vez más canales institucionales de participación, ¿no? En donde pueden hacerse escuchar. Y yo sé que mucho es a través de organizaciones, pero también los ciudadanos en particular, o sea, pueden enviar sus opiniones y se abren buzones y se abren páginas públicas o foros especiales para que manden sus propuestas. Y yo creo que cada vez los legisladores también buscan, precisamente por el tema de reelección y por el tema de que se requiere un mayor acercamiento con la ciudadanía, que yo creo que es uno de los temas que le falta trabajar más de forma territorial, acción nacional y con más fuerza, porque se dan como que muchas redes, pero como que yo siento que falta más este trabajo de base, más con el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces yo creo que sí es a través de todas estas figuras institucionales que se han ido creando. No sé si pasamos a otras tres. Sí, muchas gracias, Mónica. Sigue Eric Ballesteros de Quintana Roo, Imelda R, no alcanzo a leer el apellido aquí, pero es del Estado de México, y Guadalupe de Quintana Roo. A ver, ya alcancé a ver. Imelda Rendón y Guadalupe del Rocío Tuyup de Quintana Roo. Hola, muy buenas noches. Mi duda es más sobre el aspecto al interior de los asesores del PAN. ¿Ustedes se encuentran físicamente en el grupo parlamentario del PAN en San Lázaro o se encuentran dentro de las instalaciones de la Fundación Miguel Ángel Estrada
¿O el partido les asigna a un diputado? ¿Cómo se da ese tema de asesoramiento? ¿Los diputados van directamente con ustedes o el partido le dice a ustedes como asesores les va a tocar a tantos diputados? Esa duda la tengo porque una vez visité el grupo parlamentario, vi a asesores, pero no entendí cómo funcionaba y siempre me he quedado con esa duda hacia el interior. Sí, está bien. Ok, gracias, Eric. Imelda, del Estado de México. Hola, sí. Buenas noches, licenciada Mónica. Bueno, mi pregunta va relacionada a estas propuestas que son viables y que debemos realizar los jóvenes en el Parlamento. Como usted decía, creo que es muy importante estas nuevas propuestas que se están realizando de las propuestas que se hacen desde las personas que están en la calle, que creo que son las que más se acercan, y es lo que usted decía, ¿no? Cómo ser jóvenes que realmente salgan a la calle a pie y podamos hacer un buen trabajo para hacer propuestas viables en el Parlamento. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Sí, Ana. Y ahora Guadalupe de Quintana Roo. Hola, buenas noches, licenciada. Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría saber cuál sería la orden que se lleva a cabo para crear una ley y también en su momento de una reformación, si el propio ciudadano o tal vez el legislador deberá presentar en su momento la cantidad que se debe llevar a cabo para hacer determinada acción. Por ejemplo, que se vaya a realizar una reforma referente a los discapacitados, los jóvenes discapacitados, pero quieres implementar trabajo. Entonces, ahí debemos decir, pues se debe darle un porcentaje como que a las empresas para que se puedan impulsar esta iniciativa, o simplemente no hay cantidad que se deba aportar. No. Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí. Bueno, comienzo con Eric. Bueno, los diputados se les apoya con 2 asesores que ellos mismos eligen. Ya hay asesores que cada legislatura tratan de buscar a los diputados de Acción Nacional y para que los contraten y ellos continúen en esta tarea de asesoría legislativa. Y lo que hace la Fundación Miguel Estrada, que sí estamos dentro de la Cámara de Diputados, estamos dentro del, si ya conoces entonces la Cámara, estamos en el edificio B en la planta baja, está al lado de la coordinación y también estamos enfrente está el área de atención a diputados. La forma en que nosotros trabajamos es que prácticamente trabajamos para la coordinación y revisamos todas las iniciativas y todos los puntos de acuerdo que presentan los diputados. Pero aquí los diputados tienen la obligación de presentar sus proyectos legislativos apoyados con sus asesores particulares, y la fundación lo que hace es que le revisa ese trabajo legislativo y nosotros les revisamos la viabilidad, si es de acuerdo con los principios de doctrina de acción nacional, si es congruente, si tiene impacto presupuestal, si es políticamente viable. O sea, les damos diferentes argumentos para decirles si procede o no procede su iniciativa, pero lo que nosotros argumentamos, o nuestra opinión, o sea, no exime o no obliga al diputado a cambiarla, o en su caso, si él considera nuestros documentos, nuestra propuesta o nuestra opinión, él puede reformarlo, mejorar su producto legislativo, pero si él decide que no está de acuerdo con nuestra opinión, o sea, está en su facultad de presentar su iniciativa en sus términos, ¿no? O su punto de acuerdo, o lo que sea. Entonces, lo que tratamos es de enriquecer y mejorar su proyecto legislativo. A veces decimos, no, la propuesta no está bien planteada, entendemos cuál es el sentido político de su propuesta, pero le recomendamos que debería ser bajo esta ley o con esta disposición jurídica, o le mejoramos la técnica, o así. O sea, nuestra facultad nuestra función es retroalimentar y mejorar el trabajo de los legisladores como grupo, y lo que hacemos, esa es una obligación, revisar todo lo que se presenta por parte de Acción Nacional, pero por parte de los diputados de Acción Nacional. Pero aparte, en función de los dictámenes, por ejemplo, los dictámenes que son relevantes, también elaboramos fichas específicas, fichas técnicas del tema, por ejemplo, ahorita de outsourcing, sobre todo cuando son iniciativas del Ejecutivo y cuando son temas muy, muy relevantes en donde Acción Nacional ha tenido una bandera histórica de defender el tema como federalismo, o la parte de derecho a la vida, la parte de, por ejemplo, en materia de calidad educativa, etcétera. Entonces ahí también nosotros elaboramos fichas técnicas y les pasamos argumentos a los diputados
que ayuden a su trabajo, les ayudamos a revisar los dictámenes, a establecer las reservas y pues ayudar en sí a todo el trabajo legislativo, pero nosotros en general somos para todo el grupo. Nosotros no es que nos dividamos y que tú te toca tener 3 diputados y tú 4, más bien nuestra forma de organización es por áreas, y si son áreas de temas económicos, sociales, le corresponde a mi área, si son temas jurídicos, a Jorge Lara, que estuvo en su primera sesión, y políticos, a Juan Pablo, que va a ver el tema de debate con ustedes, le tocan los temas más de agenda política y más la parte de reseñas históricas, y lleva toda la parte de información legislativa, pero nuestro trabajo es así como que en general para todos los diputados, y tenemos una comunicación constante con los asesores particulares de los diputados, los que ellos tienen. En el caso de Imelda sobre la ciudad, sobre las propuestas que puedan ser viables y con los jóvenes para que estén pues más en contacto, yo creo que ustedes saben cuáles son las necesidades, las expectativas, las problemáticas que están pasando ustedes como jóvenes, y entonces yo creo que ahí pues lo primero que se tendrá que trabajar es revisar qué es lo que está teniendo Acción Nacional como plataforma y qué está ofreciendo Acción Nacional a sus jóvenes, ¿no? O sea, obviamente yo puedo tener una visión, pero no puede ser la misma, también por la brecha generacional, pero también porque ustedes están viviendo el tema en particular y ustedes platican y conocen a sus amigos y le están diciendo cuáles son sus demandas. Entonces yo creo que ahí, para que sean viables las propuestas, o sea, ustedes pueden tener toda una serie en una agenda, o sea, definir qué es lo que les está interesando a los jóvenes y cuáles son las propuestas que el gobierno les está dando. Y si esas son insuficientes y que hay nichos de oportunidad, yo creo que ahí entra la parte de inventiva, la parte de propositiva, la parte de lo que ha dicho Acción Nacional, para tratar de definir lo que pueda ser más cercano a los jóvenes. Yo creo que sí hay muchos temas que se pueden trabajar, pero lo que yo creo que pasa ahorita es que la sociedad está muy dividida y que yo creo que tenemos que encontrar también esta parte de estrategias y cuestiones de pues, mediática que nos permita acercarnos de una mejor forma con ellos, ¿no? Porque yo creo que la sociedad nada más por saber que es una acción nacional, hay un rechazo en algunos grupos de tratar de, cuando se acercan ustedes, ¿no? Entonces más bien si ustedes se acercan a través de sus preocupaciones, de sus intereses y todo, yo creo que es la forma en que se podrían ir tratando de tener mejores resultados. Y respecto a la propia misma viabilidad en el Parlamento, pues yo creo que es revisar la legislación, revisar las políticas públicas y ver si ya está presentado, si ya está legislado ese tema y si no, pues tratar de darle otra salida, ¿no? Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, yo creo que alguien vio mucho la serie de Netflix esta de Gambito de Dama, y de ahí surge la idea de que ¿por qué no los niños y los jóvenes tienen más clases de ajedrez, ¿no? Como una parte de coordinación y todo. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, la Ley General de Educación no te establece, bueno, hay que tratar de motivar a que los jóvenes jueguen ajedrez, suponiendo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tratamos de darles una viabilidad de cómo puede su propuesta ser viable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de adicciones, que es un tema súper relevante para los jóvenes. O sea, ¿qué es Acción Nacional no va a decir que no? O cómo dices que no al tema de lo de cannabis? ¿Y qué alternativa le das a propuestas de los jóvenes de que decimos que no a eso, pero tenemos que buscar más espacios de cultura, de recreación, más espacios de convivencia, más espacios de políticas públicas más sanas, ¿no? Entonces, cómo tratar de encontrar la vuelta a temas también que son como difíciles, ¿no? De plantear. Y en el caso de Lupita, para crear, cómo se deben de presentar las iniciativas y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes con discapacidad para lograr su inclusión laboral, pues normalmente se hablan de cuotas, ¿no? O sea, no es lo mejor porque cuando se establecen cuotas luego resultan en desincentivos tanto para el empresariado, por ejemplo, ¿no? Que tú les obligas a tener determinados grupos. Pero existen otros mecanismos que tú logras la inclusión laboral, por ejemplo, a través de incentivos fiscales, ¿no? Y eso se ha hecho mucho. O sea, tú estableces, por ejemplo, para las empresas estableces incentivos fiscales por contratar personas con discapacidad y logras más que ellos busquen contratar personas a que le establezcas que el 35% de tu personal debe ser personas con discapacidad, ¿no? O que el 20%, o que el 15%, o el 10%. Entonces yo creo que hay que buscar, sería como un poco lo que le comentaba Imelda, o sea, darle la vuelta y buscar más bien estrategia de cómo lograr esta parte de inclusión laboral. Yo, por ejemplo, trabajé en la Secretaría del Trabajo y costaba mucho este tema de apoyar a los grupos de vulnerabilidad para la parte de inclusión laboral. Entonces nosotros encontrábamos que era mucho mejor a través de, por ejemplo, para las empresas les vende mucho y sobre todo en este cambio que hay
empresas socialmente responsables, generar un premio a la inclusión laboral y generar una norma de igualdad laboral y generar determinados instrumentos como incentivos fiscales, estímulos o primero darles ese reconocimiento a las empresas por sus buenas prácticas, más que establecerles cuotas o más que decirles tienes que hacerlo así, sino como que es algo que a ellas les retribuya el venderse como una empresa responsable, solidaria, sustentable, amigable, inclusiva, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podría ser. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Estoy leyendo que algunos están compartiendo sus preguntas. Incluso veo que Daniel Sebastián de Veracruz pregunta que cómo es el camino para llegar a ser un buen diputado joven. Quiero comentarles que justo aquí decidió quedarse hasta el final Lalo, para si alguien tiene alguna pregunta en particular para él. ¿Cómo ves, Mónica, si estás de acuerdo, que hagamos una última ronda de preguntas contigo y una final, nada más con Lalo, o ya vemos pues también, justo para no pasar de las 8:30 que quedamos contigo, Mónica, y que de verdad te agradecemos tu tiempo, y pues también para responder a lo mejor preguntas como esta para Lalo. Entonces, ¿cómo ves, Mónica? Una última ronda. Y vemos también si alguien quiere preguntarle algo a Lalo. Veo que ya aquí está una pregunta de Daniel, pero entonces me quedé en Guadalupe de Quintana Roo, está Jesús Alberto de Veracruz, Rubén Aguilar de Tamaulipas. Te leo la pregunta, bueno, es más bien como un comentario que dice que si podrías explicar un poco más sobre las reservas. Y de Ciudad de México, Alejandro Alcocer. Ajá, y serían ellos dos, más el comentario de Rubén Aguilar sobre las reservas. ¿De qué? Ok, entonces, si prendes tu micrófono, Jesús. ¿Me están escuchando? Un poco lejos, bueno, yo te escucho un poco lejos. Como está integrado, ¿ya me escuchan? Ya. Muy bien. En los últimos 2 años desde que inició este gobierno, he estado siguiendo un poco en el canal del Congreso las, pues, prácticamente barrabasadas que está proponiendo el grupo legislativo mayoritario. Y he visto con tristeza que al tener la mayoría absoluta, están aprobando prácticamente todas las propuestas que vienen de presidencia o del grupo legislativo tal y como las están integrando, no les cambian ni una coma. Pues desgraciadamente no se puede combatir. Sí he visto que en algunas ocasiones grupos legislativos completamente adversarios o adversos se han unido para evitar que Morena tenga la mayoría de 3/4 partes del Congreso y no se aprueben, se queden vaya en la congeladora. Aquí mi pregunta va con respecto a esto. ¿Se puede hacer algo en caso de que la propuesta sea inconstitucional ante la Suprema Corte? O sea, ¿se puede proponer una controversia constitucional? ¿Y cuál es el límite de controversias constitucionales que se podrían proponer en caso de que, pues, por ejemplo, prácticamente todo sea inconstitucional lo que aprueben en el Congreso? Esa es mi pregunta. Y Alejandro Alcocer. Ok, ahora me perdí con Alejandro Alcocer, de la Ciudad de México. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Alejandro Alcocer, de la Ciudad de México. Primero que nada, agradecer su tiempo, licenciada Mónica. Es increíble que comparta su experiencia con nosotros. Mi pregunta es sobre una función básica del legislador que usted dijo, y es el liderazgo. Es algo fundamental y es algo en lo que todos debemos trabajar para poder tener una buena proyección hacia la gente. La pregunta puede parecer un poco fuerte, pero es la realidad del país. ¿Cómo iniciar a proyectar un liderazgo en un sitio de conflicto? Por ejemplo, sabemos que estamos viviendo épocas de violencia
que no se habían visto, ¿no? O que inclusive se alcanzan a ver. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo iniciar a proyectar liderazgo en una zona de conflicto? Porque tu persona también puede estar en conflicto. De momento, no sé, te ven haciendo algo, ven que estás interesado en la política y al meterte a hacer propuestas, las propuestas también combaten con intereses de los demás o de otras personas, ¿no? Y pueden ir contra ti. ¿Cómo iniciar? Muchas gracias. Sí. Y un saludo a Bueno, todos. Respecto a Jesús Alberto, muchas de las propuestas de Morena no es necesariamente que sean inconstitucionales, sino que son retrocesos a lo que ya se ha establecido, al marco jurídico, o sea, como lo comentaba, lo de la reforma energética, o por ejemplo, se aprueban los derechos sociales de programas sociales que nosotros consideramos que no debería ser una reforma constitucional, y se aprueba, pero no va a llevar a una acción de inconstitucional, porque al final de cuentas sí está sustentada en un derecho humano que es el de desarrollo social, o al desarrollo humano de la educación, por ejemplo, en el caso de becas educativas. Entonces, lo que hace Acción Nacional, sobre todo en este caso, o sea, puede llevar que alguna acción inconstitucional y de todos modos se van a presentar por parte de la Acción Nacional o de otro partido político de oposición. Pero lo que hace más Acción Nacional es sobre todo apoyar a los grupos afectados a tramitar amparos. Y, por ejemplo, ha sido con programas específicos como lo de estancias infantiles o como el tema ahorita del Seguro Popular, los programas del Fondo de Salud para el Bienestar, porque te afectan el derecho humano a la salud, ¿no? Entonces yo creo que ahí no es que existe un límite nada, sino que ha sido a través de otros mecanismos en donde Acción Nacional ha tratado de ser esa oposición, ¿no? Combativa. Y para pues, lo que es la planadora mayoritaria de Morena. Y qué es lo que les decía, ¿no? Pierdes el debate, pierdes la votación, pero ganas el debate, ¿no? A través de argumentos y razonamientos, etcétera, ¿no? De que pueden estar mal planteadas sus propuestas. Pero como son retrocesos a lo que ha logrado el Estado mexicano en materia de instituciones, de políticas públicas, en materia de cumplimiento a instrumentos internacionales, en afectaciones a la población o a la economía del país. Respecto al tema de reservas que preguntaba Rubén Aguilar, o sea, que profundice un poquito más, lo que yo les decía es que hay muchas iniciativas, o en el caso, por ejemplo, del presupuesto de egresos, que hay aspectos en donde un grupo o un legislador en particular no está de acuerdo en algún tema. Entonces, la forma en que él defiende un tema es a través de una reserva, que significa presentar su propia propuesta de lo que él quisiera que quedara plasmado en una reforma o de lo que quisiera que quedara en materia del presupuesto de egresos de la Federación, en materia de ingresos, dependiendo de la materia que se esté estudiando o que se esté discutiendo en ese momento. La reserva es la que te permite que tú te reservas, significa, me reservo este tema para yo discutirlo en mis términos, para yo decir qué es lo que yo considero que debería quedar. Entonces el trámite es que primero se discute en lo general y se aprueba en lo general y después ya se presentan todas las reservas que es sobre cuestiones muy puntuales de las disposiciones jurídicas o del presupuesto y entonces lo defienden y se somete a votación del pleno y se dice, ya después de que tú la presentas, se somete a votación, ¿están de acuerdo la mayoría del pleno en que se discute esta iniciativa que nos presenta el diputado Rubén Aguilar de Tamaulipas? Entonces ya, si la aceptan, ya se lleva a discutirse por parte de varios integrantes si están de acuerdo o no con esa propuesta, pero en general la mayoría se rechazan, entonces nada más queda como que se presentaron y ya quedan desechadas automáticamente. Pero el objetivo es que si se llegan a aceptar, se pueden discutir y puedes lograr que se incida en esa reforma de acuerdo a lo que tú querías que se modificara, o que se apruebe en el presupuesto o en ley de ingresos tu propuesta y se haga toda la modificación en ese marco, ¿no? Jurídico o financiero de lo que se trate.